Tu opinión sobre el ataque que sufrió un sacerdote y varios feligreses en Australia, no lo sé, no conozco el caso. Muchos catalogan al agresor por ser islamista, como todos esos son iguales. No, no todos son iguales, evidentemente no. Hay 1.600 millones de musulmanes con los que vivimos en paz en general, y hay unos pocos, son unos miserables, y unos asesinos, y unos enloquecidos, y unos salvajes, y unas bestias. Pero no todos son iguales, afortunadamente. No todos los judíos son iguales, no todos los cristianos son iguales, no todos los españoles son iguales, no todos los mexicanos son iguales, no todas las mujeres son iguales, no todos los hombres son iguales, no todos los niños son iguales. Vas pillando la idea, ¿no? Pero fíjate, me haces pensar por ataques islamistas de una entrevista que vi ayer que me emocionó muchísimo, ¿no? Muchas personas saben que yo veo la televisión de Late Night estadounidense, a Jimmy Fallon, a Jimmy Kimmel, a Seth Meyers y a Stephen Colbert, sobre todo a Kimmel y a Colbert. Y ayer vi una entrevista de Stephen Colbert con Salman Rushdie. Salman Rushdie ha perdido un ojo, tiene problemas de movilidad en la parte superior del cuerpo, y está presentando un libro que se llama Knife, Cuchillo, y que es un libro sobre el ataque que sufrió año y medio por parte de un islamista enloquecido, ¿no? Un islamista enloquecido que quería, admirador del Ayatollah Khomeini, que quería llevar a cabo la fatua de Khomeini en contra de Salman Rushdie. Y pensaba, bueno, Salman Rushdie ha dicho siempre una cosa muy divertida, que los fanáticos son gente sin humor. Es decir, que no te puedes imaginar un fanático religioso contando chistes, ¿no? No va con la descripción del puesto. Entonces, él habla de la absoluta falta de humor del fanatismo. Y el fanatismo religioso y político da igual, ¿eh? Cuando los fanáticos se ríen contra alguien, ¿no? Nada más. Se ríen por desprecio. Y a mí me provocaba una especie de satisfacción extraña ver a Rushdie sonriendo, comentando cosas como: no vi una luz, no vi un túnel, no me llamaban, ven, ni cosa por el estilo, pero comentando su ataque con humor. Y entonces, ¿por qué me emociona? Independientemente de que el tipo a mí me parece una joya de la literatura y un personaje admirabilísimo, porque es un bofetón en la cara de los islamistas, de los asesinos, de los radicales, de los extremistas, de aquellos cejijuntos frunciceñidos que van por la vida arreglándole la vida a todo el mundo, ¿no? Y las risas de ayer de Salman Rushdie comentando el asunto con Stephen Colbert me parecían, es un golpe en la cara a los solemnazos del fanatismo religioso, político y de todo tipo, porque todo lo hay. Así que, pero no todos son iguales, afortunadamente, ¿no? Y precisamente el todos son iguales es uno de los errores más grandes que podemos cometer. Y voy a relatar un caso rápido. Cuando el ataque contra los trenes en Madrid, ustedes saben, una serie de trenes en los que se pusieron un grupo islamista, un grupo de Al-Qaeda, puso una serie de bombas que estallaron más o menos al mismo tiempo, con un resultado aterrador de cientos de muertos, miles de heridos, bueno, más de 1.000 heridos. Y los explosivos se rastrearon hasta un minero asturiano, porque todavía estaban abiertas las minas en Asturias cuando ocurrió esto, que le suministró los explosivos a estas personas. Y en toda Asturias había un musulmán, miembro del Partido Socialista Obrero Español, a quien yo quiero y respeto y demás, un hombre que ha trabajado por el partido, que ha trabajado por el socialismo democrático, y que le hicieron la vida imposible porque era musulmán. No había ninguna prueba, ningún indicio, por minúsculo, por tenue que fuera, que lo relacionara con el horripilante atentado cometido por el Daesh
en Madrid. Pero como había una línea hacia Asturias, que el que suministró los explosivos sigue, por cierto, en la cárcel, se fueron contra este hombre. Los ataques en la prensa eran aterradores. Tenía una carnicería halal, la tuvo que cerrar. Sufrió un ataque enorme, y la única defensa que más o menos tenía pues era su pertenencia al partido y a los compañeros del partido, por supuesto, ¿no? Muy peligroso eso del todos son iguales. Eso es pensamiento claramente nazi. Es pensamiento que no identifica los matices y pretende simplificarlo todo. Así que